Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, soy profe de matemática. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver ángulos entre paralelas cortadas por una transversal, pero con ecuaciones. Vamos a ver cómo se resuelve esta clase de ejercicio, ¿sí? Dicho todo eso, comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Antes de comenzar con el ejercicio, quisiera decirte que sobre el costado derecho de la pizarra te dejé lo que yo llamo el machete oficial. Es toda la clasificación de ángulos para poder resolver esta clase de ejercicios. Lo que yo te recomiendo es que pauses el video y la copies, porque te va a ser de muchísima utilidad para resolver esta clase de ejercicios, ¿sí? Y además quisiera decirte que si vos no te acordás o querés repasar cómo se clasifican los ángulos, que te va a servir muchísimo para resolver los ejercicios, te dejo la recomendación acá arriba y en la descripción del video por si los querés repasar. Ahora sí, comencemos con este ejercicio en donde tenemos que trabajar ángulos entre paralelas cortadas por una transversal con ecuaciones. Bien, acuérdate que todas estas características se cumplen siempre y cuando A y B sean paralelas. Vamos a ver, lo primero que hacemos en esta clase de ejercicios es ver qué datos nos dan, ¿sí? Por más que te den con X, sigue siendo un dato, ¿sí? Es decir, vas a identificar al ángulo alfa, que está acá, ¿bien? Y vas a identificar al ángulo beta, que está acá. ¿Por qué? Porque al identificar esos ángulos, con todo lo que tenés acá, vas a poder armar esa ecuación que vos necesitas hacer, ¿sí? Entonces, vamos a identificar esos dos ángulos, alfa y beta. Fíjate, están del mismo lado de la transversal, o sea que pueden ser correspondientes o pueden ser conjugados. Pero fíjate que correspondiente no puede ser porque tiene que ser uno exterior y uno interior, y en este caso son los dos exteriores. O sea que la única alternativa que nos queda es que sean conjugados externos. Bien, entonces alfa y beta, vamos a escribirlo, alfa y beta son conjugados externos, ¿sí? Y entonces suman 180 grados. Más beta es igual a 180 grados. Y esto lo tenés que aclarar siempre, ¿sí? Por ser conjugados externos. Siempre tenés que justificar por qué estás armando la ecuación o por qué decís que un ángulo es igual a otro. Si el video te está sirviendo, te voy a pedir por favor que le des me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Te quisiera invitar a que te suscribas al canal, si es que todavía no lo hiciste, ¿sí? Y en el canal vas a encontrar un montón de temas de matemática, especialmente en el nivel secundario y en el ingreso a la facultad. Además, también quisiera decirte que si querés colaborar con este emprendimiento educativo que decidí realizar, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Con eso me vas a poder ayudar muchísimo, ¿sí? Por más pequeña que sea la ayuda que vos puedas realizar, a mí me permite seguir realizando videos educativos gratuitos, ¿sí? De otra manera no lo podría seguir sosteniendo. Dicho todo eso, ahora sí continuemos con este video, ¿sí? Bien, vamos a empezar ahora sí a reemplazar. Fíjate, alfa. ¿Qué vale alfa? Alfa vale 3x más 25. Entonces lo ponemos acá. 3x más 25 grados. ¿Sí? Yo no lo pongo para hacerlo más ágil, ¿bien? Más. Ahora ponemos lo que vale beta. ¿Beta cuánto vale? Vale 2x menos 15 grados, ¿sí? ¿Y esto a qué va a ser igual? A 180 grados. Vamos a resolver esta ecuación. Si vos querés reforzar la idea de cómo resolver una ecuación, te lo dejo acá arriba y en la descripción del video también, ¿sí? Por si querés repasarlo, ¿vale? Bien, ¿cómo resolvemos esta clase de ejercicio? Agrupamos lo que tienen x con lo que tienen x y lo que no tienen x los juntamos con los que no tienen x. Fíjate, este no tiene x, este tampoco, o sea que estos dos que están en azul lo voy a pasar para el otro miembro. Por lo tanto, acá me va a quedar 3x más 2x, eso me queda 5x. ¿Es igual a cuánto? A 180 grados. Está sumando, pasa restando. Está restando, pasa sumando. ¿Bien? O sea que me queda 5x igual. Y resolvemos esto, ¿sí? 180 menos 25 más 15, esto nos queda 170 grados. ¿Bien? Fíjate, la x está solita, todavía no. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos este 5, que acordate que cuando están pegados hay una multiplicación, ¿sí? ¿Pasa cómo? Pasa dividiendo. 170 dividido 5,
O sea que X vale 34 grados. Bien. Y acá tenés que tener mucho cuidado, porque vos no encontraste ningún ángulo todavía, ¿sí? Vos lo que encontraste es el valor de X. A partir de este valor de X, ahora sí, vamos a ver cuánto vale alfa y cuánto vale beta, y vamos a ver cuánto vale el resto de los ángulos que tenemos que encontrar, ¿sí? Entonces, una vez que encontraste el valor de X, automáticamente vamos a encontrar cuánto vale alfa y cuánto vale beta, ¿sí? Bueno, borré la pizarra para tener un poquito más lugar. Bien, entonces vamos a encontrar alfa. El ángulo este, que es este. Alfa nos dice que vale 3x más 25. Pero x ya sé cuánto vale, vale 34. O sea que alfa va a ser igual a ¿cuánto? A 3. Acuérdate que acá hay un por. 34 grados más 25 grados, ¿sí? O sea que alfa vale 3 por 34. Eso nos queda 102 grados más 25 grados. O sea que alfa, si hacemos esta cuenta, nos da que vale 127 grados. ¿Bien? Perfecto. Ya sabemos que alfa vale 127 grados. Automáticamente lo encontré, lo pongo en el gráfico. ¿Por qué? Porque me va a ser de muchísima utilidad para después encontrar el resto de los ángulos, ¿sí? Bien, vamos a sacar la beta. Beta nos dice que vale 2 por ¿cuánto? Por x. Y x vale 34 grados menos 15 grados. Resolvemos esto. 2 por 34 nos queda 68 grados menos 15 grados. O sea que beta es igual a 53 grados. Como lo puse en azul, vamos a recuadrarlo en azul. O sea que el ángulo que yo tengo acá vale 53 grados. Bien, bueno, vamos a sacar el resto de los ángulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con también todo lo que tenemos acá en el machete oficial. Fíjate, mira, vamos a hacerlo con verde. Mira gamma. Gamma, con respecto a alfa, ¿qué es? Es opuesto por el vértice, ¿sí? Entonces yo puedo afirmar que alfa es igual a gamma y es igual a ¿cuánto? A 127 grados. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Acordate de aclarar esto siempre. Por ser opuestos por el vértice. Bien, siempre tenés que aclarar. O sea que ya sabes que este ángulo vale 127 grados, ¿sí? Lo mismo puedes decir de pi con respecto a beta. Beta es igual a pi, ¿bien? A este ángulo que tengo acá. Y es igual a 53 grados. ¿Por qué? Por ser opuesto por el vértice. Y el último que nos falta es omega, el ángulo que tengo acá. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Muy fácil, mirá. La transversal. Uno está de un lado y el otro está del otro. Fíjate que los dos están afuera del rectangulito que hoy te armé, ¿sí? O sea que puedo decir que son ¿qué? Son iguales. O sea que puedo decir que alfa es igual a omega, ¿sí? Y es igual a 127 grados. ¿Por qué? Por ser alternos externos. Es decir, entonces que este ángulo vale 127 grados, ¿sí? Y ahí terminé este ejercicio. ¿Por qué? Porque encontré todos los ángulos que necesitaba. Y ahora te tengo que decir que si el video te sirvió, le des por favor me gusta. Te invito a suscribirte nuevamente. Y si querés hacer alguna colaboración con el canal, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Nos vemos en próximos videos. Saludos.